Bueno, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ayúdeme siempre. Diga, bendito el nombre del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Cordero de Dios. Aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Escribe el apóstol Pablo y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Miren qué bonito esto: para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito el nombre de Jesús. Entonces vamos a tener la segunda parte y voy a pedirle a la doctora Sara entonces que ella nos regale la clase del próximo domingo, pero hoy vamos a tener la segunda parte de el diezmo y la ofrenda en la revelación del Nuevo Testamento. Pero hoy vamos a ver eso que dijimos, una segunda parte. Pero vamos a usar la licencia que dice el apóstol Pablo, que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces vamos a orar. Espíritu Santo, gracias por tu amor, gracias Señor por tu misericordia y gracias Señor por el privilegio que se nos da a aquellos que recibimos tu bendición, Señor, a través de los diezmos y las ofrendas de tus hijos. Gracias también por el pan de cada día. Gracias Señor por el pan de cada día. Bueno, el apóstol Pablo es. A Pedro, yo dije Pablo. Santo, déjenme ver. Pero yo tengo segunda de Timoteo 3:16. Verifíquenlo ahí, por favor. Sí, así es. 3:16. Bueno, hay que revisarlo. 3:16. Ok. Pero también el apóstol Pedro seguro menciona eso. Bendito el Señor. Sigamos orando. Padre, te damos gracias por la bendición que a cada uno de tus hijos, Señor, podemos recibir para cumplir, Dios mío, el propósito y el destino, la asignación, Dios del cielo, a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pocas veces dedicamos tiempo a esto, pero es necesario por nosotros y por otros, y porque vamos a hacer esa escuela y queremos que los que participan de esa escuela también puedan tener de la escuela de finanzas, y a nosotros nos sirve también el consejo de la palabra del Señor. Este texto que voy a leer a continuación lo he escuchado varias veces, pero tengo que decir que lo he escuchado de una manera incompleta. No voy a decir que de la persona que lo escuché estaba tratando de manipular de ninguna manera. De la persona que yo lo escuché, de lo que estoy recordando ahora, no son ese tipo de personas. Hay gente grande, gente íntegra, gente con revelación, pero debo decir que lo escuché de manera incompleta, un poco fuera del contexto que nos da la revelación que nos da el contexto. Porque Deuteronomio 16:16, allí hay un precepto del Señor que dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. Y dice: en la fiesta solemne de los panes sin levadura,
en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Recuerde que este es un mandamiento de la ley, dentro de la ley, para el pueblo de Israel. Y aquí dice algo: y ninguno, dice, se presentará delante de mí con las manos vacías. Entonces, en el pueblo de Israel este precepto era que cada 3 meses, es decir, 3 veces al año, 3 veces al año o 3 veces al año, los cabezas de familia se presentaban delante de Dios para cada una de estas fiestas: la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta solemne de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Y en el contexto de esa fiesta, el precepto establecía que nadie de los cabezas de familia podía venir con las manos vacías. Y cuando usted piensa 3 veces al año, pues uno no ve en eso un mandamiento gravoso, una carga, porque hay tiempo para preparar una ofrenda. Podía ser un poco de grano de lo que ellos tenían, podía ser de acuerdo a la fiesta, se demandaba la ofrenda. Pero hay un principio aquí, y nosotros no podemos olvidar que ese principio vino con, vamos a decirlo así, como una demanda del atributo de Dios. No vengan a mí, le decía el Señor, con las manos vacías. Y el Señor estaba pensando no en Él, estaba pensando en ellos. Quiero que ese pensamiento le quede ahí, como algo que en lo que usted y yo debemos de meditar. Pero también a nivel etimológico hay un mensaje en cuanto a lo que significan las manos vacías. Vacías, reikan, significaba también que no venga a mí, porque recuerden que es en su condición de cabeza de familia que no se ve presente a mí como una persona ociosa, sino alguien que tiene una responsabilidad sacerdotal. Eso implica que está formando. O sea, no solo tenía que ver con la ofrenda, tenía que ver con una actitud. Decía el Señor: no voy a aceptar que cuando le estoy pidiendo cuenta de su familia y de la formación y de la forma en que vela por ellos, no debe presentarse con la actitud de una persona ociosa. También está diciendo ahí que no debe ser un vagabundo, no debe ser un irresponsable. Pero lo más profundo a nivel del contexto y etimológico es que no debe presentarse a Dios sin honra. ¿Me entienden? Entonces digan conmigo: yo no me voy a presentar delante de mi Padre como hijo en una actitud donde no hay honra. En una ocasión yo conversaba con mi hija, y por cierto, amada mía, ella es médico, allá está Antonello. Y yo cuando la veo a ella, ¿verdad?, en ese aspecto, en esa carrera relacionada con la medicina, veo el sueño de mi esposa. Entonces, recuerdo que un día mis hijas estaban hablando ellas y no sabían que yo las estaba oyendo, porque venía lo que le llama la gente en la tradición nuestra, el Día del Padre. Y a mi papá, ¿qué le vamos a hacer?, decían ellas. Si a mi papá no le gusta, no le hagan nada. No es que no me gusta, un pollo me lo como, pero no me gusta que me metan. O sea, yo no permito que mi relación con mis hijos lo determine una tradición. Mi relación con mis hijos lo determina el mandamiento y la palabra del Señor. Yo esas cosas las hago a un lado y si puedo me las paso llevando. Porque uno es padre toda la vida y uno es hijo toda la vida.
Entonces recuerdo que ellas ahí, pues como pudieron, hicieron una comida que se mirara sabrosa, pero que no se mirara que era en ocasión de. Y yo me percaté. Pero a los pocos días, encontré a mi hija haciendo una tarea como a las 11, 12 de la noche tal vez, con el niño aquí, dormido ahí, escribiendo en una mano con la computadora, cansada, dedicada. Y me le acerqué y le di un beso y le dije: hija, eso es honra. Entonces dice el Señor que nadie se presente delante de mí con las manos vacías, como un vagabundo, como un ocioso, sino uno que fue al colegio y sabe que su conducta me honra. Uno que fue a su, ¿me entiende? Y por supuesto para el pueblo de Israel tenía que ver con aquel contexto, pero yo estoy extrayendo el principio de la demanda del Señor. Entonces, cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, ahora usted se presenta delante del Señor 3 veces al año, no. Usted vive delante de la presencia del Señor todos los días. ¿Me entienden? Por eso les digo que esa vez que escuché ese texto, lo escuché pues con media revelación, ¿verdad? Yo prefiero entregarle la revelación y no ponerle una carga. Miren, el apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 16, verso 1. Ayúdame, ingeniero, no sé si esto está para acá, pero solo cambiémoslo. Al ingeniero. Primera de Corintios 16. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Lo que estoy tratando de que usted y los discípulos del ministerio, y los discípulos y los pastores y los maestros y los apóstoles, la gente que nos recibe la enseñanza, apreciemos es cómo este apóstol del Nuevo Testamento lo vivía él. Porque el cómo lo vivía es cómo lo interpretaba, cómo lo ponía en práctica. Y eso para nosotros tiene que ser un ejemplo. Y no vamos a decir que es mandamiento, pero es doctrina, pero es revelación. Así lo vivía el apóstol Pablo y decía, gracias ingeniero. En cuanto a la ofrenda para los santos, ¿para quién era esta ofrenda? Para los hermanos de Jerusalén, que no fueron allá con el evangelio y se quedaron allá y los atrapó una necesidad. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Mire qué bonito, según haya prosperado. Los que fueron predicando el evangelio estaban prosperados y en condición de ayudar a los que se quedaron, porque no escucharon la voz del maestro, o lucharon porque no quisieron soltar aquellas cosas, guardándolo, dice, para que cuando yo llegue, dice, no se tengan que estar pidiendo ofrendas. Lo que nos dice aquí es que el apóstol Pablo, aún como un apóstol, tenía una conducta rabínica. Me enseñaba a mí el apóstol Bonilla que los rabinos no hablan de dinero en el púlpito, menos que andar vendiendo nacatamales. Eso es para ellos, solo para enseñar la palabra. Santo Dios. Ahora quiero tomar dos salmos, dos principios de unos salmos, entendiendo que los salmos son parte del Antiguo Testamento, pero no están limitados a la revelación de la ley.
Los salmos no pertenecen a la ley. Los salmos son salmos para ayer y para hoy. Entonces dice el Salmo 76, verso 11, dice: prometed, nos invita, nos hace una invitación. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios todos los que están alrededor de él. Y mire el término que usa la Reina Valera: traigan ofrendas, dice, al temible. Santo Dios. Este aspecto de ver un hombre de Dios así, temible, traiganle ofrendas. Pero yo le voy a cambiar un poquito la cara que usted puso al escuchar eso y a leerla, a lo mejor también. Santo Dios, porque eso de temible es como dejarla ahí, Carmen, y salir corriendo. Pero no es así. Temible aquí significa tráiganle ofrenda a aquel que es formidable por sus hechos. Tráiganle ofrenda al Dios omnipotente. Otra versión lo diría así: tráiganle ofrenda al que es digno de temor y reverencia. Esa es una actitud que nosotros tenemos que usar para no presentarnos delante de Él con actitudes incorrectas. Porque de repente usted y yo podemos diezmar o ofrendar y perder en el momento que lo hacemos, perder la perspectiva de la reverencia, de la adoración, y hacerlo como una responsabilidad nada más, o porque tengo un compromiso con Dios, y perdemos. O sea, si usted piensa en la honra que un padre le da a su hijo, ¿verdad? Yo recuerdo un cariño que Sara le hizo a mi madre para uno de sus cumpleaños. Y yo sé que lo hizo por ella, pero cuando yo vi lo que ella hizo, yo dije: eso no solo es por ella. Le regaló a mi madre una máquina de coser, un adornito bien bonito que ahí está, pero también estaba en el pastel. Pero todos los que vimos a mi madre consumir sus ojos a la orilla de una máquina para darle protección a sus hijos, sabíamos. Y hoy, si vamos a la casa que fue de mi madre, uno ve esa máquina y todos sus hijos saben de qué se trata. Diga conmigo: honra. Santo Dios. Salmo 96, 8 dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Y nos dice: traed ofrendas y venir a sus atrios. Dice: la honra debida a su nombre. Bendito el nombre de Jesús. Entonces lo ve cuán importante es. El Salmo 20, verso 3. Hay una promesa, dice: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Pero cuando Dios hace memoria de la ofrenda que usted y yo le hemos traído por años, yo le aseguro, al menos eso es lo que está en mi corazón, Dios no está contando cuánto dinero fue. Dios lo que va a ver y recordar es la circunstancia donde usted y yo manifestamos nuestra fe. El amor, la actitud, la disciplina, el hecho de tener que tomar de aquí y no hay de dónde más agarrarse más que de la fe. ¿Me entiende? Y es de lo cual Dios, en lo que respecta a Él, va a hacer memoria.
A partir de aquí tengo que recordar algo que está pasando, porque en el contexto de un avivamiento, esto no lo podemos ignorar. Esto no lo dije yo. Lo puse una vez en algún lugar, pero cité que quien lo dijo fue este hombre de Dios, el apóstol y profeta, pero también maestro, el profeta Ronnie Chávez. Dice él, todo avivamiento conlleva, dijo él, más bien así, todo avivamiento genuino conlleva una manifestación de la justicia de Dios. Y entonces en medio de este avivamiento, Dios va a administrar justicia en todos los sentidos. Piense, por ejemplo, en oración, ayuno, todo lo que por años la gente el anhelo que venga, pero también esto va del otro lado. Santo Dios. Y estoy diciendo esto porque hace poco un profeta, un amigo mío, compartió algo y lo puse ahí en la página, en la Escuela de Compañía de Profetas. Y él habla de que Dios va a traer a juicio aquellas situaciones donde ha habido un mal uso de las ofrendas en la casa de Dios. Porque hay gente ciertamente ha tomado eso de manera desproporcionada para sí mismo. Algunos incluso han tomado aún ofrendas que vienen del extranjero, que eran para una cosa y terminaron. Lo que era para el templo terminó en su casa. Lo que era para una obra terminó en un negocio. Yo conozco lugares que ha costado miles y uno ve que hay cosas ahí que no se hicieron con integridad. Y de eso Dios no pasa de lado. Pero la profecía está allí. Yo la compartí incluso en el grupo de WhatsApp nuestro. Pero yo le decía después a este profeta y le escribía que por principio, el juicio de Dios empieza en la casa de Dios. Y después coge camino, santo Dios. Y mire cómo lo dice en este caso, sí, el apóstol Pedro, en primera de Pedro 4, versos 17 y 18, dice, porque es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Pero la misericordia vence sobre el juicio. Entonces, los intercesores tendremos que hacer nuestra parte, pero con entendimiento. Porque mover la misericordia de Dios no incluye de ninguna manera manipular su justicia. Porque justicia y juicio es el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Y quiero hacer memoria de algo que dijimos, creo que fue en enero, no sé si en noviembre, no lo tengo claro, pero dijimos algo donde yo estoy explicando lo que pasó con Rebeca y con Jacob, lo que pasó, porque alguien hurtó los dioses de Labán y los escondió. Y lo que dijimos ahí con ese fundamento es que si la iglesia no se santifica como se tiene que santificar, la propia guerra espiritual,
la propia voz de los profetas va a dejar un estrago en la casa de Dios. O sea, el avivamiento trae manifestaciones, pero si la gente no entiende que después de una reunión de avivamiento, que le vino la unción y el gozo del Espíritu Santo, no puede ir a ver películas de brujería. Que hay lugares que definitivamente no pueden ser parte de nuestra práctica y nuestra santidad. Que hay palabras que no debemos de decir y que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, nosotros tenemos que tener una actitud correcta de santidad, porque si la iglesia no se santifica como se tiene que santificar, la propia guerra espiritual, la propia voz de los profetas va a dejar un estrago en la casa de Dios. Y solo para recordarlo unos minutos, Jacob sale con su esposa Raquel y Lea y sus hijos. Se viene de los dominios de el suegro Labán y regresa a la tierra de su herencia. Pero en el camino una demanda venía contra de él. Y se le para Labán, le dice: el poder hay en mi mano, le dice, para hacerte mal. Pero le dice: pero el Dios de tu padre me dijo que no cruzara los límites. Y entonces es ahí donde Raquel, la que él más amaba, había metido los ídolos. Y los ídolos son los ídolos, ayer y hoy son los ídolos, algo que ocupa un lugar que le corresponde a Dios. Y hay mucho ídolo en nuestras naciones. ¿Cómo es posible que dos jugadores dejen vacíos los templos cuando en los avivamientos pasados los estadios quedaban vacíos? ¿Cómo es posible que alguien que ofende a Dios tenga influencia sobre la vida de los que aman a Dios? ¿Cómo es posible? Pero bendito el nombre del Señor Jesucristo. Solo lo quise recordar porque es parte de lo que tiene que ver con honra. Hay gente que no honra, o que cuando hace cosas tiene más honra, tiene más obediencia, tiene más lealtad a esos dioses ajenos que a veces no son de barro, ni de bronce, ni de oro. A veces esos dioses ajenos son de carne y hueso, pero son dioses ajenos. Y a veces hasta los mismos hombres de Dios le prestan su voz a esos dioses ajenos. Pero bendito el nombre de Jesús. Pero avancemos, porque estamos hablando de diezmos, ofrendas, primicias, en la revelación del Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver un poco cómo funcionaba esto en el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo funcionaba esto de la ofrenda en el ministerio del Señor Jesucristo? Lucas capítulo 8, los primeros versículos. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. O sea, Jesús no era solo, sino que él llevaba junto con él a 12 cabezas de familia, 12 hombres. Y algunas mujeres, dice, que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, dice que iban también con él, se movilizaban. Y la Biblia nos deja saber que le servían a él de sus bienes. O sea, Jesús
recibía ofrendas. Yo no sé si lo que le daban venía como un diezmo, venía como una primicia, era solo una ofrenda, no sé, pero Jesús, el ministerio del Hijo de Dios, recibía ofrendas. Dice que una de ellas era María, que se llamaba Magdalena, y dice que era un personaje porque de ella habían salido 7 demonios. Había sido una mujer, ¿verdad? En esa condición espiritual Jesús la liberó y la mujer se volvió próspera. Y ella era una de aquellas que servía a Jesús con sus bienes. Yo me imagino cómo sería ese momento cuál era la actitud del Señor para él como Hijo de Dios, ya no desde la eternidad, ya no desde el trono, sino ahora ahí presente, recibiendo la ofrenda de aquella mujer. Yo creo que lo primero que Jesús hacía era verla a sus ojos, examinar su corazón. Santo Dios. También se habla de Juana, mujer de Chuza, el intendente de Herodes, y Susana, y dice, y otras muchas que le servían de sus bienes. Era un ejército. Imagínense que había gente que Jesús iba entrando a una aldea y lo estaban esperando con los enfermos, pero por ahí estaban 2 o 3 que le decían, maestro, recíbanos esta ofrenda. Qué privilegio que tuvieron de poderlo entregar directamente en su mano. Abraham se lo entregó en la mano a Melquisedec, pero era una sombra. Pero estas pusieron sus ofrendas en las manos de Dios. El honor, el privilegio que tuvieron. Ahora, tengo varias versiones más. Dice, Juana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana y otras más que los ayudaban, dice, con sus propios recursos. Ahí está otra traducción. Aquí le dejo esta otra traducción. Juana, esposa de Cusa, con Z, Cusa, administrador de Herodes, Susana y muchas más que los ayudaban, dice, con sus propios recursos. Aquí está otra versión, dice, Johanan, la mujer de Cusa, el ministro de finanzas de Herodes, Susana y otras mujeres que le asistían, dice, con sus propias riquezas. Santo Dios. Ahora, eran mujeres hebreas y sus nombres son nombres hebreos. Y ustedes saben que a mí me gusta esto, porque esta María o Miriam significa la que se rebela contra la esclavitud del pueblo de Dios. Pero también por tipología profética, Miriam, la primera que aparece allá cuando cruzan el mar, es la Nevillá. Entonces la mujer o la iglesia que con revelación celebra las victorias del Cordero. Entonces la primera Miriam que sale allá con el pandero y suenan el pandero hecho de piel del Cordero, cuando se hundieron Faraón y su ejército, ellas salieron con el pandero a celebrar y decían, esta es la victoria del Cordero. Pero esta otra Miriam, esta otra Nevillá decía, esta ofrenda es para el Cordero. Bendito el nombre de Jesús. Santo Dios. La otra se llamaba Juana o Johanan. Es el femenino de Johanan.
significa Johanán y Juana en su femenino, significa la mujer que tiene el espíritu profético. Así que esto de ofrendar es para la iglesia que tiene entendimiento profético. Santo Dios. Ahora, este nombre Johanán para el varón y Johanán para la mujer es un nombre hebreo compuesto, Jeho y Cahanán. Jehová significa el eterno y Cahanán significa doblarse para hacer una petición o mostrarse amigable, mostrar honra. Santo Dios. Y Susana, esto es bien lindo, porque en hebreo significa el lirio. El lirio. Pero es un lirio blanco específicamente. Y entonces habla que es una tipología de la santidad. Es una manera de santificar, expresar santidad, pero también santificar. Entonces, cuando usted viene como una Susana con su ofrenda, usted viene para honrar su santidad. Santo Dios. Pero también esas vestiduras blancas representadas en ese lirio blanco, pero también significa la trompeta. Y recuerde que la trompeta, la final trompeta. Entonces el que ofrenda también es uno que anuncia su venida. Dice, cuando Él venga de todas las naciones, le van a traer ofrendas al temible. Es tu ofrenda, por tu actitud puede ser una profecía. Entonces usted dice, mis hijos también lo van a honrar. Mis generaciones lo van a honrar. Santo Dios. Por eso el Señor le reclamó a aquellos en Mateo 6. Pero dice, ustedes no tienen derecho, por la actitud con la que ofrendan, a tocar la trompeta para anunciar su ofrenda, porque no tienen fragancia al lirio blanco. Santo Dios. Bendito el nombre de Jesús. Creo que todo el que diezma, que todo el que ofrenda a favor del Evangelio hace un reconocimiento del dominio de Dios en su vida. Bendito el nombre de Jesús. Ahora tengo otro salmo aquí con otra revelación y después vamos a regresar, doctor, al Nuevo Testamento. Porque lo que estoy tomando del Antiguo Testamento no es la ley, estoy tomando la revelación de los salmos. Salmo 50 dice, el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Verso 4. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Dice, juntadme a mis santos, los que tienen, dice, el color y la fragancia de los lirios. Juntadme a mis santos. Los que hicieron, dice, conmigo pacto con sacrificio. Y dice, mire lo que dice
el Salmo, y apenas nosotros estamos viendo el destello de la revelación que hay aquí. Y dice en la inspiración el salmista, y los cielos declararán justicia, dice, porque Dios es el juez. Y después dice, Selah, oye pueblo mío y hablaré, escucha Israel, y testificaré contra ti. Yo soy el Dios tuyo. Aquí hay un reclamo también. Le dice, no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí, no tengo queja. Le dice, no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Y le dice, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Y le dice el Señor a Israel, hay que conseguirle la pastilla que se la compra. Si yo tuviese hambre, dice, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Entonces, ve que se trata primero de la actitud. Verso 13, he de comer, le dice el Señor, yo carne de toros, de beber sangre de machos cabríos. Sacrifica, miren, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, dice, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, corrías con él, mira las malas actitudes, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Mire eso. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, dice, y ve callado. O pensabas que de cierto sería yo como tú, pero no te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que se olvidan de Dios. Este reclamo es para los que se olvidan de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. Y dice ya el 23, dice, el que sacrifica alabanza, ese me honrará. Y el que ordenare su camino, le mostraré, dice, la salvación de Dios. Aleluya. Déjeme decirle algo aquí, que es algo que he estado meditando y pensando. Espero que sirva también para que otros puedan compartir eso de la gente que recibe la enseñanza. Creo yo, es mi manera de pensar, que los que no cumplen los mandamientos que tienen que ver con honra, aunque Malaquías dice que le roban al Señor, quiero tomarme una licencia y pensar en esto. Ubiquémonos en el contexto de la ley, ¿sí? Vámonos como turistas proféticos, pero que somos libres de la ley, pero vamos a ver la ley. Diga, voy a ir a ver la ley, pero yo soy libre de la ley. Entonces nos metemos con ese entendimiento al Antiguo Testamento y nos vamos ahí en la época de Malaquías. Y está el profeta ahí hablando con ellos. Le dice, ¿robará el hombre a Dios? En este sentido es imposible que el hombre le robe a Dios, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces, las riquezas de Dios, ¿quién le toca su riqueza? No es que el Señor Jesucristo que hagamos tesoros en el cielo, porque allá ni el ladrón puede tocar nada, ni el sarro puede corromper nada. ¿Usted se imagina al chompira que se va allá y se roba algo? O uno de estos que malgobiernan las naciones, metiendo la mano allá, no tiene manera de llegar.
El reclamo para Israel fue así, como usted en Malaquía, eso no le vamos a cambiar nada. Pero nosotros estamos observando la ley, no estamos dentro de la ley. Pero realmente cuando nosotros no cumplimos el mandamiento, el daño lo hacemos a nosotros mismos. Por ejemplo, si alguien, y ya estoy aquí dentro del Nuevo Testamento, ya regrese, no se me quede allá, regrésese conmigo. Y dice que honremos a nuestros padres, que es el primer mandamiento con promesa. Si alguien no lo hace, efectivamente a su padre sí le está pudiendo, a lo mejor negando la medicina o el sustento, lo está privando de algo, le está haciendo un daño, ¿verdad? Pero se está haciendo daño a sí mismo. Eso no pasa con respecto a Dios, pero alguien sí puede privar a la iglesia. ¿Me entiende? Le hace un daño a la iglesia, pero también se hace un daño a sí mismo. Entonces, usted y yo tenemos que honrar a nuestros padres, porque en ese mandamiento dice, para que sean de larga vida. Entonces, cuando alguien no honra a sus padres, le está restando años a su vida. Y le puede estar quitando vida a los años. ¿Me entiende? Pero no es como aquel, no, para nada. Ese no es parte de nuestro asunto. ¿Me entiende? Que cuando nosotros no honramos, cuando nosotros no honramos el mandamiento de honrar al Señor, honrar a nuestros padres, también nos hacemos daños. Nos hacemos daño. Por eso es importante que en el mandamiento hay vida y hay recompensa. Desde esa perspectiva quiero que lo vea. Dice, honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa. También en el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar de los labios del Señor Jesucristo que hay recompensa del justo. Probablemente cuando después de la clase de Sara por ahí haga yo el cierre de la clase. Hay recompensa de profeta. Entonces todo el que diezma, ofrenda y le da primicias al Señor, se hace parte del compromiso del Señor para sostener el ministerio de aquellos que han sido llamados por el Señor para el ministerio, conforme a Efesios 4:11. Entonces cuando usted diezma, los que diezman en la casa de Dios, los que ofrendan, usted se vuelve en el instrumento de Dios para sostener aquel que Dios llamó. Y que la obra no se detenga. Entonces, dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, cuando usted diezma, cuando usted ofrenda, usted sostiene el oficio y la dignidad y el honor de aquellos que Dios llamó. Y eso es importante para Dios. Y por supuesto que es importante para los que estamos en el ministerio. Por supuesto que es importante. Porque una persona como yo en mi labor como maestro puedo amanecer leyendo la escritura, preparando enseñanza a la 1, a las 2 de la mañana y no tengo que estar preocupado por el reloj. Si después se me hicieron las 8 de la mañana y me quiero quedar descansando. ¿Sabe por qué me quedo descansando? Porque hay otro que anda trabajando en su negocio o en su trabajo. Y en su ofrenda y en su trabajo Dios me da un descanso a mí. Porque así funciona. Funciona así para mí. ¿Me entiende? Entonces hay una honra, hay una protección que se genera en el Evangelio con eso. Se habla de un hombre y se habla mucho de aquellos hombres que ahí a la gente le llama la atención, pues, porque no sé por lo que hacen o si porque son millonarios, pero había una vez un hombre
que se hizo multimillonario con diseños que Dios le dio, que sostenía más de 2000 misioneros en diferentes lugares. Ayúdame a mí a ofrendarle a uno, y usted me ha ayudado por años. Sigamos. De vez en cuando dígame, mire, traigo una ofrenda, pero no es para usted, pastor, es para el África, oiga. Tengo por lo menos 3 lugares para enviar. Ahí, de vez en cuando. Ahora, cuando yo lo hago, siempre lo hago parte. Siempre lo hago parte. ¿Me entiende? Siempre lo hago parte. Pero de vez en cuando. Aleluya. Santo Dios. Entonces, cuando en medio de la circunstancia, mire esto que le voy a decir, pienso, usted tiene esto que pasarlo ahí por la escritura. Ahora, le voy a pedir un favor como maestro. Si alguna vez se siente así, ¿verdad? Como que está viendo televisión y ya oye otra cosa, o por allá oye otra cosa. Si va a comparar la enseñanza que yo le doy, hágalo Biblia en mano cuando está oyendo a otro. Biblia en mano. Eso yo se lo acepto. Y que me diga, como me dijo una vez una intercesora en Estelí, de aquellas hermanas, pastor, hoy me quedó debiendo con esa enseñanza. Quería más. Santo Dios. Entonces, cuando en medio de la circunstancia no se nos revela la fe, la emuná, entonces la circunstancia, y traslade esto al plano económico. Cuando en medio de una circunstancia no se nos revela la fe, la emuná, entonces se nos crea un argumento. Y el argumento es el padre de la incredulidad, del razonamiento. Porque razonamos y creamos un argumento y razonar no es sumar y restar. Porque el que es responsable y paga casa, paga luz, paga teléfono, paga colegio, pues tiene que sumar y saber cómo allá. Y hay un momento que de repente dice uno, no, aquí ni modo, estoy con los ojos cerrados. Porque no hay otra manera de llegar. Y usted lo ha hecho y yo lo he hecho. Y bendito el nombre de Jesús. Pero la revelación de la palabra es el origen de la fe, pero el razonamiento es la base de la incredulidad. Así que tenemos que ver en medio de la circunstancia a qué, de dónde nos agarramos, ¿verdad? En lo que vamos a hacer. Bendito el nombre de Jesús. Tengo unos consejos prácticos y aquí ya voy casi terminando la clase que estamos grabando. Consejos prácticos, estos son míos. Y es mi parte de con lo que yo estoy comprometido. Como pastor, y nos hemos quedado muy solos los pastores, casi no hay ya. Somos de más valor ahora porque hay pocos. Santo Dios. Entonces, como pastor y maestro, mi compromiso con el Señor es ayudarle a establecer un fundamento en la palabra para que usted, en su relación con el Señor, usted manifieste su fe. O sea, yo estoy comprometido con el Señor, ayudarle a establecer un fundamento en la palabra. No soy un showman en el ministerio, no es lo mío. Hago jalar con mis amigos cuando andamos y es porque me toca y me cogen a mí de caballito de batalla. Y yo lo hago, pues, ¿verdad? Pero casi siempre me lo endosan. Como maestro y como profeta, mi compromiso con el Señor es hacer uso de la revelación que Él me da en el ministerio para poner un fundamento para que usted madure su entendimiento para escuchar la voz del Señor. Uno de mis compromisos es que usted aprenda a oír la voz del Señor. Y si usted revisa los mensajes de todos estos años, usted va a ver
que parte de mi compromiso con el Señor y con ustedes es que usted aprenda a oír la voz del Señor aún en estas cosas. Por eso yo en estas cosas no me gusta a ninguno de los discípulos del ministerio, los que están aquí, los que no están, andarles dando yo una receta. Yo le doy un fundamento en la palabra, no le doy una receta, porque yo tendría que pararme en sus mismos zapatos para ver si parado en sus zapatos yo le puedo dar mi receta. Y a veces en eso, Chávez, desde el púlpito se cometen injusticias. Santo Dios. En mi labor como profeta y como apóstol, mi compromiso con el Señor es entregar la profecía y los diseños por medio del consejo a aquellos que de parte del Señor me prestan su oído. Ahí tengo un compromiso y lo hacemos. Yo me disfruto en el Señor porque a toda hora me está escribiendo gente, miren, ¿qué me dice de esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué hago con esto? Y siempre tengo en esa área personalizado un discipulado para amigos, para profetas que Dios los está llamando a convertirse en profetas jurídicos, para gente que Dios está llamando al ministerio, para apóstoles, para guerra espiritual, para un montón de cosas. Y yo me disfruto ese trabajo. Hoy tengo como 5 consultas que evacuar. Dije que iba a evacuar este fin de semana y solo me queda el resto de la noche. A ver cómo hago. Santo Dios. Pero puedo hacer más largo el fin de semana. Lo puedo extender en horas. Santo Dios. Mi responsabilidad es acompañar el avivamiento en mi asignación, sabiendo que tengo asignaciones personales, asignaciones compartidas, y hay asignaciones que son importantes para mí, pero yo sé que no son importantes para otros, pero son importantes para mí. Y como Dios lo que va a medir es mi obediencia, no mi popularidad. Entonces, en ese sentido también tengo que, Santo Dios. Regresemos al apóstol Pablo. Pablo aquí dice una cosa poderosa, Hechos capítulo 20, verso 22. Ahora aquí yo ligado, yo en espíritu, dice, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Qué raro. A Pablo no le hablaban mucho de carros, de aviones y de asuntos, y hablaban de tribulaciones. Santo Dios. Bendito Dios que ya pasaron las tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí que yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Mire el apóstol Pablo. Por tanto, os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarlo. Mire qué lindo, todo el consejo de Dios. Diga conmigo, todo el consejo de Dios. Santo Dios. Porque a veces una verdad media puede ser una verdad o mal interpretada, o mal enseñada, o mal aprendida. Hay verdades que no son mal enseñadas, son mal aprendidas, pero es difícil que una cosa mal enseñada sea bien aprendida. Pero una verdad a media a veces se puede manipular. Bendito Dios, todo el consejo de Dios. Sigue el apóstol Pablo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Qué tremendo es esto. Porque yo sé que después de mi partida se entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño de aquellos años. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos.
Por tanto, velad, acordando que por 3 años, y de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Qué tremendo que era esto. El corazón de este maestro, dice, con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y daros una herencia con todos los santificados. Mire qué bonito la integridad de este hombre. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie, dice, codiciado. Santo Dios. Entonces, en la revelación de la palabra podemos establecer verdad. En la revelación de la palabra establecemos verdad. Hay otras revelaciones que sirven para revelar misterios. Y dice Malaquías. Regresemos a Malaquías, pero somos libres de la ley. ¿Me entienden? Traer los diezmos al alfolí, dice, y hay alimento en mi casa. Y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, dice, hasta que sobre y abunde. Ahora, ¿qué significa abrir ventanas? Diga conmigo, Dios va a abrir ventanas al que diezma, dice. Va a abrir ventanas. Ahora, ¿qué significa proféticamente eso? ¿Qué significa? Ventanas. La pronunciación, vamos a ver. No, está difícil. Mejor se la deletreo, pero su transliteración es Arubá. Podría ser así, que la pronunciación esté aproximada. Pero significa, a nivel de figura y tipología profética, significa, diga conmigo, ventana. Para este caso, la imagen es que significa un palomar. Y es como abrir dentro del palomar un agujero para que los polluelos vean venir a su madre o vean venir a su padre. Esta es la idea que está ahí. Abriré ventanas en los cielos. Quiere decir que el que diezma se le abre la revelación profética. Al que ofrenda se le abre una revelación profética. Está ahí como una promesa de parte del Señor. Por tipología profética, ventana también significa la revelación de la estrategia de Dios. Como cuando el Señor le habla al rey por medio del profeta y le dice, abre una ventana que da al oriente. Amén. Vamos a orar, pongámonos de pie para orarle al Señor y darle gracias. Esta es la segunda enseñanza sobre el diezmo y la ofrenda en la revelación del Nuevo Testamento. Si con una parte de esta enseñanza se quiere quedar, quédese ahí con la revelación del lirio, de la santidad que honra al Señor. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, oramos en el nombre de Jesús y te damos gracias por tu amor, por tu gracia,
por tu misericordia, Señor, y en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque como lo dijo alguien, como lo dijo un rey, de lo que recibimos de tu mano, nosotros de eso, en ofrenda de gratitud, Señor, te volvemos a dar. Padre, bendiga la fidelidad y el esfuerzo de todos aquellos que en esta casa y que en otras, Padre, diezman, ofrendan, traen ofrendas al que es digno de adoración y de alabanza, traen en honra el perfume del lirio de la santidad delante de ti. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Y oramos para que aquellos que somos hechos por el llamamiento participantes de la administración de diezmos, ofrendas y primicias, lo podamos hacer, Señor, delante de ti y delante de tus hijos, en honra y en integridad. En el nombre del Señor Jesucristo, diga conmigo, amén.